un tema que aparece allí en agenda, en los títulos, Vaca Muerta, pero muchas veces no sabemos de qué se está hablando con eso. Así que aprovechamos la jornada que se viene, que es un nuevo café científico. Lucas Gianre, coordinador de comunicación de la CECIT, bienvenido aquí a Ciudad. Muchas gracias, buenas tardes. Sí, el jueves que viene vamos a hacer el segundo café científico del año, que se organiza desde el área de comunicaciones de la CECIT, de la Secretaría de Ciencia y Tecnología. En este caso pensamos en un tema que está como dando vueltas, flotando en el aire en nuestro país, pero que nadie sabe bien del todo qué se trata. Porque queda un poquito lejos, teniendo en cuenta las distancias de nuestro país, se queda un poco lejos. Pero, pero Vaca Muerta me parece un tema que hace varios años atrás, las fuerzas políticas y economistas vienen hablando mucho, pero que nadie tiene bien claro qué es. Y me parece que nosotros siempre tratamos de apuntar a eso, buscar temas de impacto social que de alguna manera aporten claridad y respuestas o perspectivas sobre un tema, porque se viene hablando de que va a marcar un poco la economía argentina en el futuro y bueno, hay que ponerlo en debate. Es como la gran zanahoria, pero quien nos acompaña es Ricardo, quiero pronunciar bien tu nombre, Astini. Sos geólogo, sos investigador del CONICET, trabajás aquí en Córdoba y vas a protagonizar este café científico del que hablaba Lucas, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, buenas tardes. Bienvenido. Voy a protagonizar en una forma de decir, porque como vos comenzaste diciendo, es un tema muy complejo, que tiene muchas aristas, con muchas miradas, y por ahí yo voy a plantear mi visión del tema, pero hay que saber, digamos, hay que ser consciente que es un tema muy amplio, que toca muchas cuestiones que a la sociedad realmente les deberían estar interesando. De hecho, le interesa, pero de distintos lugares. Entonces, un poco es tratar de generar una mirada un poco distinta de algo que, como el título dice, espejismo realidad, devanarlo, llegar a lo fino y ver, digamos, discutir y analizarlo en función de lo que incluso la gente, las expectativas de la gente. Metámonos al tema, porque yo siempre digo que no se defiende lo que no se conoce. Y creo que aquí tenemos que empezar a conocer más. La primera pregunta es, ¿qué es Vaca Muerta? ¿Qué es Vaca Muerta? ¿Qué es Vaca Muerta? Vaca Muerta es lo que nosotros llamamos una unidad geológica. Es básicamente un espesor de estratos de una roca muy rica en materia orgánica. Nosotros le llamamos lutitas bituminosas porque es de grano muy fino. Y este intervalo, que tiene un espesor bastante importante a comparación de otros análogos que hay en otras partes del mundo, puede tener entre 25 y 1000 metros de espesor, algo que es realmente descomunal. Abarca más de 120.000 kilómetros cuadrados, fundamentalmente centrado en Neuquén, parte de Mendoza, Río Negro y borde de La Pampa. Si yo me imagino en la Patagonia, estás hablando de Neuquén, Mendoza, dicen algunos que es como si fuera Dinamarca, pero debajo de la tierra, por el tamaño que tiene. ¿Es más o menos así? A ver, el tamaño que tiene la cuenca, en donde este intervalo de sedimentos que se depositó durante el Jurásico, por allá en la época en donde vivían los dinosaurios, hace 150 millones de años, el tamaño de la cuenca sedimentaria en donde se depositó esta unidad, a partir de unas ingresiones marinas que hubo, que ocuparon toda esa región del oeste argentino, el tamaño es ese, pero parte de ese recurso, parte de esa unidad ya está levantada e involucrada por la deformación, formando parte de lo que es la cordillera. Entonces, quedan todavía más de 30.000 kilómetros cuadrados en el subsuelo, que son lo que constituye este gran reservorio no convencional del que se está hablando. ¿Es no convencional porque se encuentra a una distancia diferente, porque hay que extraerlo de otra manera? ¿Por qué es no convencional? Es no convencional por muchos motivos. Se habla de hidrocarburos no convencionales y se habla de reservorios no convencionales. En este caso, este es un hidrocarburo y un reservorio no convencional a la vez. Es no convencional porque lo convencional es explotar rocas de elevada porosidad, en donde básicamente hay buena conectividad entre los poros y la buena permeabilidad permite que cuando uno genera un pozo, produzca naturalmente por la diferencia de presión. En cambio, estas rocas son de grano muy fino y básicamente a ese hidrocarburo lo tienen entrampado. Puede ser gas o petróleo, dependiendo si ha llegado a la profundidad de generación de petróleo, o de gas, que es incluso más baja, más profunda. Entonces, dependiendo de la situación en donde esté posicionada esa unidad en subsuelo, por temperatura, llega a ingresar a la ventana del gas o a la ventana del petróleo, pero el tema es que es de grano muy fino. Entonces, al ser de grano muy fino, no lo libera fácilmente a ese contenido de hidrocarburos.
razón por la cual hay que aplicar, aparte de los métodos convencionales de generar la perforación, un método adicional que implica fracturar la roca, fracturar esos horizontes de 20, 30 o 50 metros que contienen el hidrocarburo finamente diseminado en los poros. ¿Ese es el fracking? Ese es el famoso fracking, que en la industria le llaman estimulación. Es una forma de estimular a la unidad a que produzca. El método es la fracturación hidráulica o fracking. ¿Y esto conlleva algún tipo de consecuencia ambiental? Porque también ha tenido mala prensa en su momento el fracking. Sí. Ha tenido prensa, prensa muy diversa. Uno puede decir mala si se posiciona capaz que desde algunas organizaciones ambientalistas, puede decir buena si se posiciona desde el lado de la industria. Yo creo que justamente esos matices son los que hay que discutir a fondo sin ocultar nada. Pues yo creo que en la medida que se ocultan los problemas, surgen más dudas, y un poco esa es la idea de generar un café abierto a la sociedad, porque lo que necesitamos es básicamente interactuar con la gente, dejar tranquilos a la gente o preocupados en función de los conceptos que cada uno vaya generando. Ahora, y se lo pregunto a los dos, ¿es como la salvación allí que puede tener Argentina en cuestiones de energética y también la cuestión de poder generar las propias divisas de las que tanto hablamos, que son esos dólares que siempre faltan? ¿Es potencialmente eso el sueño argentino, digamos, o la posibilidad del desarrollo argentino a través de poder sacar ese petróleo o ese gas y venderlo y que eso realmente nos dé autonomía en cuestiones monetarias? Bueno, yo creo que justamente el café científico como espacio de discusión entre especialistas y la sociedad tiene justamente el objetivo eso, de ver de qué se trata y de qué estamos hablando. Me parece que se ha hablado mucho, por eso jugábamos con el título de la fiebre por vaca muerta, en esto como la fiebre del oro, ¿no? Bueno, ¿de qué estamos hablando realmente? Y para eso tenemos a los científicos de nuestra universidad, que son los que nos bajan a tierra y nos dicen esto y esto, ¿no? Ricardo. Separemos la cuestión, sí, yo creo que se pueden el aprovechamiento que se puede hacer a veces de los anuncios. Yo creo que se pueden tener muchas expectativas, digamos. Hay algunas que están fundadas, pero otras que son demasiado exitistas, en el sentido de que esto, como cualquier otro proceso de desarrollo, implica primero políticas a largo plazo. No se desarrolla una tipología de yacimientos no convencionales en ninguna parte del mundo en pocos años. Trascienden cualquier periodo de gobernabilidad habido y por haber, de manera tal que si nosotros como país no ofrecemos una visión a largo plazo, es difícil desarrollar un recurso de esa naturaleza sin que, por otro lado, impacte en muchas distintas partes de la sociedad. Porque cualquier desarrollo regional, como es este, verdaderamente regional, no solamente hay que verlo en función de la riqueza que genera o acumula a quienes actualmente son parte de las empresas operadoras, sino ver de qué manera esa riqueza se derrama en el territorio. Y ahí entra un poco en juego todo el concepto de desarrollo sustentable, ¿no? Yo creo que si uno tiene claramente a largo plazo que pensar en las esferas de lo social, en la esfera de lo ambiental, y en la esfera de lo económico, y de alguna manera generar un equilibrio, porque si no un tema tan importante como el de vaca muerta podemos llegar a atomizarlo. Pero también una cosa, Ricardo, es qué inserción el Estado va a tener, ¿no? A largo plazo, esa es la gran pregunta. Totalmente. Un recurso de esta naturaleza, de esta índole, de esta el Estado, cuantía... ¿Lotea hoy partes de vaca muerta? ¿Cómo se administra eso? No, esto necesita una legislación muy severa. De hecho, hay una ley de hidrocarburos que también es discutible, porque dentro de todo el tema de vaca muerta no hay que olvidarse que están las famosas regalías petroleras. Entonces esto de que existan a partir de vaca muerta provincias que comienzan a ser provincias ricas y provincias que quedan empobrecidas porque no reciben coparticipación de ese recurso, esto tiene que ver con lo que se llama regalía, que en el ámbito de la minería es el canon minero, es decir, cuánto el Estado está recibiendo a partir de, digamos, como producto, como retroalimentación de esa explotación que se está realizando. Y hoy por hoy los porcentajes suenan como bajos cuando te cuentan a vos que la regalía es de un 12%, parecen ser valores relativamente bajos. Pero en la ecuación hay que poner muchas cosas y de esas cosas también capaz que hablemos un poco en el café, como para que verdaderamente la gente se lleve una visión equilibrada, como para tener
mejor juicio del asunto, ¿no? La cosa en Vaca Muerta ya se puso en marcha, ya las empresas están operando y están extrayendo Totalmente. allí y eso ya se empieza a comercializar. Sí, mira, YPF en este sentido, cuando era YPF Repsol, se adelantó incluso a este famoso informe del Departamento de Energía de Norteamérica, que fue el que puso en la vidriera a la Argentina como uno de los países que tenía unos de los recursos no convencionales más importantes del mundo. Nos puso en el segundo orden después de China en lo que es el gas shale, y en petróleo estamos en el tercer escalón del planeta como potenciales productores de estos recursos. Esta tecnología, que no es nueva en Estados Unidos y que en los últimos 10 o 15 años ha venido generando muchísimos recursos en Norteamérica, les ha permitido ser actualmente en Norteamérica el primer productor mundial de hidrocarburos. Con esto no te estoy diciendo que si Argentina verdaderamente transforma ese recurso y lo explota, vamos a pasar a ser un país petrolero. O sea, Argentina históricamente ha sido un país con petróleo, lo cual no nos convierte en competencia ni de Venezuela ni de Brasil, razón por la cual creo que podemos quedarnos más o menos tranquilos, porque lo que está sucediendo en esos países tiene mucho que ver con su riqueza de hidrocarburos, lamentablemente. Entonces, no es un tema menor que tengamos esa riqueza, y por eso tenemos que ser tan cuidadosos en explotarla. ¿Tenés vos, o la sensación, ya ahí cerrando, después un minutito para contarme lo de los becarios, la sensación de que los científicos argentinos, la comunidad académica, está teniendo participación sobre lo que se está definiendo sobre ese lugar, o que en este momento hay...? Mira, YPF fue muy cuidadoso en el gobierno pasado en generar ITEC. ITEC es un polo científico y tecnológico muy importante, y en cierta forma una gran parte de investigadores de CONICET pasaron a tener lugar de trabajo en ITEC para trabajar mancomunadamente con YPF, que realmente tiene muchos méritos a la hora de desarrollo de los no convencionales, porque como te decía, incluso se adelantó a este famoso informe norteamericano, y ya a partir del 2009 empieza a generar los primeros proyectos pilotos. Hoy en día YPF tiene muy desarrollado yacimientos como el de Loma Campana, con más de 400 pozos no convencionales, pero ya en la cuenca neuquina a fines de diciembre del año pasado ya había casi 1000, con varias operadoras. Son mucha cantidad de pozos, y realmente uno tiene que ver hoy en día lo que es un mapa de los yacimientos, cómo está quedando Neuquén a partir de ese nuevo mapa del fracking que le llaman, ¿no? Es interesante el impacto que se está generando. Vamos a hablar de eso la próxima, ¿vale? Bueno, no? Gracias Ricardo, están todos invitados para el próximo jueves, me parece que va a estar buenísima la charla. Lucas, unos minutos antes para contar lo que va a pasar con los becarios y la CECIT. Bien, antes de meterme en ese tema, quiero decir rápidamente que el ciclo de café científicos cumple 10 años este año. Muy bien. Arrancamos allá en el año 2009, estamos cumpliendo 10 años instalando el formato. Tomaste muchos cafés, me imagino. Mucho café. Bien, lo que quería decir de la CECIT, que el martes vamos a hacer un acto en Ciudad Universitaria para recibir a los 58 nuevos becarios de posgrado que entran a la Secretaría, que la Secretaría les paga una beca, y que también se va a entregar una cuota de los subsidios a los equipos de investigación de la CECIT. Bueno, estaremos con Canalú entonces presentes en ese momento. Lucas, muchas gracias. Por favor, Ricardo, ¿la seguimos la próxima? Dale, encantado.